Lingüística en México. La lingüística mexicana se ha desarrollado notablemente en los últimos años, debido en gran medida al auge de las ciencias sociales y a la toma de conciencia de la realidad plurilingüe de México. Entre las varias escuelas surgidas en las últimas décadas del siglo XX pueden mencionarse como las más importantes la gramática funcional, la gramática generativa, la gramática categorial generalizada y la gramática cognoscitiva. En la gramática funcional se siguen desarrollando los principios de la Escuela de Praga, en los que se combinan la semántica, la sintaxis y la pragmática. En la gramática generativa se postula que existe un solo lenguaje humano, a pesar de la ilimitada variedad lingüística que hay en el mundo. La gramática categorial generalizada surgió durante los años 70 y principios de los 80, en el ámbito de la semántica y la sintaxis. La gramática cognoscitiva presupone que es esencial referirse a los procesos de percepción de la lengua en la descripción lingüística. La teoría gramatical en México. En México, las teorías gramaticales en las que se trabaja el español son la generativa y la cognoscitiva. En los estudios realizados en estos marcos teóricos se suelen describir las lenguas, haciendo referencia a las implicaciones teóricas de diversos problemas de morfosintaxis. Estudios de teoría gramatical de las lenguas indígenas. En el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Ramón Arzápalo ha aplicado los principios de la gramática generativa en sus trabajos de sintaxis del maya yucateco, especialmente sobre la categoría verbal. La gramática funcional se ha desarrollado ampliamente en la Universidad de Guadalajara, con los proyectos de Paula Gómez, José Luis Iturrios Leza y Fernando Leal Carretero. La gramática categorial se encuentra coordinada por Sarina Estrada Fernández en la Universidad de Sonora. Estudios de gramática descriptiva tradicional del español. Estos estudios se caracterizan por su eclecticismo. En este marco, los trabajos suelen hacer referencia a distintas propuestas, como las de la Real Academia Española, las de Andrés Bello, Rodolfo Lenz, Amado Alonso y Enrique Sureña. Estas investigaciones son generalmente descriptivas, pues no intentan probar o refutar algún punto teórico, sino presentar datos sobre algún aspecto gramatical de esta lengua. Estudios de gramática descriptiva de las lenguas indígenas. El interés en el estudio y la descripción de las lenguas amerindias mexicanas ha aumentado considerablemente en los años 80 y 90 respecto a los años 70. En la actualidad, estas lenguas se investigan en proyectos individuales y colectivos en distintas instituciones académicas de todo el país. Las familias lingüísticas que más han interesado a los especialistas son la maya y la yuto-azteca, aunque también han surgido proyectos sobre distintas lenguas indígenas mexicanas, como el purépecha y la familia otomangue. El análisis y la descripción de las lenguas yuto-aztecas ya no se centran en el náhuatl, como antes sucedía. Ahora, junto con él, se estudian otras lenguas como el pilma, el huichol, el yaqui, el seri y el purépecha, por mencionar algunas. Las lenguas yuto-aztecas. Entre los estudiosos de las lenguas yuto-aztecas se encuentran Roberto Escalante, cuyas investigaciones versan en torno al guarijío, una lengua que está a punto de extinguirse. Yolanda Lastra, quien ha trabajado en la descripción del náhuatl de Texcoco. María del Carmen Herrera Mesa, cuyos estudios se centran en la morfología de los antropónimos nahuas. Constantino Martínez Fabián, quien ha analizado la reduplicación en el yaqui sonorense. Y Laura Campuzano Volpe, quien ha investigado los predicados sin cópula en el tepehuano. Miguel León Portilla, quien realiza una descripción del náhuatl, poniendo especial énfasis en las características aspectuales de esta lengua. Las lenguas mayances. Podemos mencionar los estudios de Roberto Zavala Maldonado, quien ha investigado diversos problemas del acateo, como la gramaticalización de los verbos de movimiento.
Eleanor Franklin, que desde una perspectiva tipológica examinan los marcadores plurales del maya. Formación de verbos de bases nominales y verbales. La composición de palabras y la derivación de los ordinales. Analizando también aspectos morfológicos, fonológicos y semánticos. Fidencio Briceño Chel, quien ha trabajado sobre los clasificadores numerales del maya. Rasgos característicos de las lenguas mayas. Ángela Ochoa Peralta, quien ha mostrado la indeterminación del huasteco veracruzano. El purépecha de Tabasco. Es una lengua cuyo origen es de objeto de varias investigaciones. Paul de Wolf ha analizado la morfología purépecha. Y Cristina Monzón se ha ocupado de la reflexibilidad, la voz media y los morfemas de espacio. Frida Villavicencio Zarza, quien ha investigado la expresión nominal sin determinante en esta misma lengua. Fernando Nava y Alejandra Capistrán investigan las relaciones sintaxis y semántica de varias categorías del purépecha, tales como el adjetivo y la conjugación verbal. Las lenguas otomangues. Michael Piper, quien ha hecho trabajos morfosintácticos sobre el zapoteco. Ausencia López Cruz, investigaciones sobre el verbo. Rosa María Zúñiga Pérez, presentación general de las lenguas de Oaxaca. Marta Munsell, quien ha elaborado una gramática de Tlahuica, lengua en extinción que no contaba con una descripción